Hola, buen día. Mi nombre es Magali Jocelyn Ángel Cuevas y hoy estaremos hablando del tema de cultura y de región. Empezaremos con el tema principal de cultura. Como índice tenemos el de la definición de cultura, de globalización, hibridez cultural y heterogeneidad cultural. Empezaremos con la definición de cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Seguimos con el subtema de origen. El concepto de cultura ha variado a lo largo de la historia. En su origen mitológico, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Este término es el participativo pasado de la palabra colere, que significa cultivar. En la Edad Media, cultivar le asignaba un terreno cultivado. En el Renacimiento apareció la idea del hombre cultivado, es decir, alguien instruido en literatura y bellas artes. A partir del siglo XVIII, se comenzó a usar sistemáticamente el término de cultura para referir el conocimiento ilustrado. En el siglo XIX, cultura abarcó también los buenos modales y costumbres. Con el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, el sentido de cultura se ha ido ampliando hasta dar con el que atribuimos en la actualidad. Elementos de la cultura. Como primer elemento tenemos el de los valores. Son criterios que determinan aquello que es deseable en una sociedad. Estos valores guían el comportamiento de los individuos de una determinada cultura y son la base de las normas. Como segundo elemento tenemos el de normas, la normativa por la cual se rigen las sociedades, ya sea explícitamente, protocolísticamente o subjetivamente. Existen muchos tipos de normas, como son las jurídicas, religiosas o morales, y en muchos casos su no cumplimiento es motivo de sanción. Como tercero tenemos el de creencias, que es el conjunto de ideas que comparten los miembros de una cultura acerca del ser humano, su propósito y el universo. Estas creencias suelen ser guiar el accionar de los individuos. Seguido tenemos el de símbolos, que son emblemas, formas o signos que contienen un significado dentro de una cultura y representan su modelo de vida, sus creencias, sus costumbres y su tradición ancestral. Como quinto tenemos el código compartido que permite a los individuos comunicarse a través del habla, del cuerpo o de la escritura. Ya por último tenemos el de tecnología, que son los conocimientos que aplica una disciplina para mejorar procedimientos o la producción de bienes o servicios. Las grandes revoluciones tecnológicas acarrearon muchos cambios culturales profundos. ¿Qué es la UNESCO? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO, es la organización dedicada a conseguir el establecimiento de la paz mediante la cooperación internacionalmente en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación e información. ¿Qué dice la UNESCO de la cultura? La cultura es todo lo que contribuye a nuestro ser y configura nuestra identidad. Hacer de la cultura un elemento central de las políticas de desarrollo es el elemento medio de garantizar que esto se centre en ser humano y en ser inclusivo y equitativo. Seguimos con el tema de globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es la difusión mundial de modos, valores o tendencias de fomentar la uniformidad de gustos y costumbres. De esta forma, la globalización cultural es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época de grupo social. Ejemplos de la globalización. Como primer ejemplo tenemos que la cultura como el cine, música o literatura que traspasan fronteras e indican la cultura en otras naciones. Como segundo tenemos las cadenas de tienda que existen en todo el planeta como un Burger King o Starbucks. El tercer ejemplo se podría mostrar las nuevas plataformas de streaming como Netflix o HBO que permiten que series de nuestro país o de otros se muestren en diversos países. Ventajas y desventajas. Tenemos 4 ventajas para la globalización. La primera sería libre comercio y mercancías. La segunda, incrementar las inversiones del extranjero. Favorecer la convivencia y el entendimiento de los países, así como el enriquecimiento cultural. Ya por último, tenemos el aumentar el desarrollo tecnológico. Como desventajas tenemos la desigualdad económica entre los países.
Como tercero tenemos la deslocalización de empresas, esto dado a que se consigue el desempleo en las empresas con mayor internacionalidad. Tenemos el dominio del mercado para multinacionalidades. Seguimos con el tema de hibridez cultural. ¿Qué es la hibridez cultural? Tenemos tres conceptos que se muestran que se puede definir la hibridez cultural como el proceso que ocurre tras la mezcla de dos culturas distintas. También tenemos que la hibridez es la mezcla de cultura proveniente de diversos territorios provocada por el creciente tráfico de culturas. Como tercera tenemos que la cultura híbrida es una mezcla de elementos de distintas sociedades debido a la globalización. Tenemos tres ejemplos para la hibridez. En el ámbito religioso, cuando los españoles llegaron a conquistar América, trajeron con ellos la religión católica. El segundo ejemplo es la lengua, que no solo en diferentes países se hablan diferentes idiomas, sino como en un mismo país, en diferentes regiones se usa diferentes términos de modismos. El tercer ejemplo son las tradiciones. Un claro ejemplo de esto es como nuestro país, a pesar de no ser aquí, esta tradición con el tiempo se fue adoptando el día de Halloween. El cuarto tema que tenemos es la heterogeneidad cultural. Como primera definición tenemos que la composición de un todo con partes de distintas naturalezas. La segunda definición es que algo heterogéneo, o sea, que los elementos que componen son diferentes entre sí, pero a su vez forman parte del mismo conjunto, mezcla o grupo. La heterogeneidad social es un término usado para denominar a la sociedad como un grupo social compuesto por personas con características diferenciadas, ya sea de clase social, raza o género. La sociedad heterogénea presenta un rasgo esencial, que es la existencia de grupos más o menos bien definidos que se distinguen entre sí debido a la acumulación de varios rasgos diferenciales como puede ser la religión, idioma, raza, costumbres, etc. Tenemos dos ejemplos para este subtema: las grandes ciudades del mundo, en las cuales es mucho ver gente de diferentes nacionalidades, razas, culturas, etc. Y aunque estos dos, todos en un mismo lugar, logramos distinguir unos de otros. Un país con un territorio muy grande es el cual a lo largo de eso se pueden diferenciar las culturas que se tienen de un punto por respecto a otro. Empezamos con el segundo tema, el cual sería el de región. En este tema veremos la definición de región, las regiones de Nuevo León y frontera. Empezamos con la definición de región. ¿Qué es la región? Porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno, etc. Para esto tenemos 5 tipos de región. La primera región es la económica. Es el tipo de región que enfoca la economía con específico que predomina en un determinado país, como la región industrial, agropecuaria, agrícola, petrolera, etc. Como ejemplo tenemos el país de Estados Unidos, en un país de primer mundo por lo cual la región económica que tiene es muy extensa. Seguimos con la región natural. Se refiere a la geografía física que presenta un área determinada, donde aparecen diversos rasgos característicos como es el relieve, el clima, las cuencas, la hidrografía, la vegetación natural, etc. Como ejemplo tenemos que en Nuevo León tenemos una gran región natural seca en el norte, una templada en las regiones de sierra y un altiplano semidesértico fresco en el sur. Seguido tenemos la región urbana. Se refiere a las unidades que recubren el área metropolitana y de comarcas que poseen un gran centro de ciudad y con urbanización y que en ellas se realizan diversas actividades productivas, terciarias, entre otras. Como ejemplo, en los estados de México serían las áreas metropolitanas. Seguimos con la región cultural. Estas regiones surgen la interacción de diversos rasgos lingüísticos, sociológicos, ambientales, económicos y políticos que surgen con el tiempo y de forma independiente de los demás tipos de regiones. Ejemplo, en México tenemos diversos tipos de acentos lingüísticos que caracterizan a cada estado. Por último, tenemos la región social, que se refiere al espacio que procede de las regiones sociales de producción, el cual engloba ciertos aspectos políticos, económicos e ideológicos. Ejemplo, en las regiones sociales son los países, sus regiones económicas, los municipios, las ciudades y su área de influencia, etc.
Como segundo tema o subtema tenemos la de regiones de Nuevo León. Empezamos con el área metropolitana. Sus características, localizada en el valle rodeado de montañas, esta área ha tenido un crecimiento urbano tan grande. Una gran parte de la industria de Nuevo León tiene su sede en Monterrey y su área metropolitana. Hay museos, restaurantes y centros comerciales, así como muchos lugares para divertirse con la familia y sus amigos. Los municipios que lo conforman son Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina. Como segunda región tenemos la periférica. Sus características son que en esta región forma un anillo que rodea el área metropolitana. Tiene un clima menos caluroso y grandes atractivos turísticos. Los municipios que lo conforman son Santiago, Abasolo, Cadereyta, Jiménez, El Carmen, Ciénaga de Flores, Doctor González, General Suaza, Hidalgo, Higueras, Marín, Mina, Pesquería y Salinas Victoria. También tenemos la región norte. Entre sus características se encuentra que casi todo se encuentra en la llanura y su temperatura es cálida y seca, por lo que eso la mayoría de los ríos de la región solo llevan agua en época de lluvias. Los municipios que lo conforman son Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, Cerralbo, China, Doctor Cos, General Bravo, General Treviño, Lampazos de Naranjo, Los Aldama, Los Herrera, Los Ramones, Melchor Ocampo, Parlas, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villa Aldama. También tenemos la región citrícola. Entre sus características se encuentra que está situada cerca de la Sierra Madre Oriental. Tiene paisajes verdes, floridos, con un clima semicálido y lluvias. Desde ello prospera el cultivo de la naranja, el limón y la toronja. Municipios que lo conforman son Allende, General Terán, Cualahuises, Linares, Montemorelos y Rayones. Por último tenemos la región sur, que sus características son que se encuentran en algunos de los municipios más grandes del estado y tienen relieves, climas y vegetación diversos. Las zonas serranas de estos municipios gozan de un clima fresco, agradable y se distinguen por sus zonas boscosas y extensas. Los municipios que lo integran son Galeana, Arramberri, Iturbide y Zaragoza. También Doctor Arroyo, Mier y Noriega. Seguimos con otro tema que serían los problemas de las regiones de Nuevo León. El reto de la movilidad. Nuestro estado está viviendo la peor crisis de la movilidad en los últimos 30 años. Sus implicaciones afectan a todos los habitantes de la metrópoli, usuarios de tráfico, vehicular, tiempos de trazado y choques. Seguimos con el segundo problema, que sería la calidad del aire. En el año 2022 los neoleoneses respiramos aire sucio y contaminado 244 días. También un tema que tenemos es la crisis de agua. La crisis hídrica no está solucionada y se anticipa nuevamente un año muy seco en Nuevo León. Así también tenemos la pobreza. Los municipios de Nuevo León con mayor pobreza están en el sur de General Zaragoza. Después tenemos ya el último tema, que sería de frontera. ¿Qué es la frontera? La línea que marca el límite exterior del territorio de un gran estado extendido como el espacio terrestre, el marítimo y el aéreo, sobre el que ejerce su soberanía, lo que permanece a hablar de las fronteras terrestres, marítimas, aéreas, en función de la naturaleza física del espacio delimitado. Esto es todo por la clase. Gracias por la atención.